Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 60, fracción primera, y 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera y 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, 98 y demás relativos al Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Mucho se ha hablado de la importancia que dentro de la democracia tienen los procesos electorales y la concurrencia de los ciudadanos a las urnas en los regímenes políticos, en lo que más de un candidato o partido contienden por el poder público. Las elecciones constituyen uno de los instrumentos clave en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, el control del gobierno por ella y la interacción entre partidos o grupos políticos. Es innegable que la democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales. El ejercicio de la democracia no se reduce a las prácticas electorales. No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de las elecciones libres. Sin duda, las elecciones, la forma legal por la excelencia para dirimir y disputar lo político en las modernas sociedades de masas, el fenómeno electoral que adquiere una relevancia y una complejidad crecientes que han captado la atención de políticos e intelectuales mexicanos, que reconocen la necesidad de especializarse para enfrentar con eficacia la práctica o el análisis electoral. Esta complejidad ha implicado que en ocasiones los procesos electorales y los sistemas electorales sean percibidos como relativamente distantes por el ciudadano común. No obstante, la información y el conocimiento de lo electoral, no solo por parte de los especialistas, sino también de los ciudadanos, en una condición indispensable para la condición democrática. Así pues, es una obligación del Estado respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción sus derechos electorales. En este sentido, la iniciativa que hoy presento es con el objeto de que nuestro sistema electoral en Zacatecas sea eficiente y esté a la vanguardia, pues con ciudadanos participativos y conscientes de sus derechos, las elecciones extraordinarias son más frecuentes cada día y por ello mi interés de contar con los mecanismos legales que nos garanticen elecciones democráticas y transparentes, con la que se garanticen los derechos de los ciudadanos y una real democracia para Zacatecas. Esto hará al destacar lo referente a las elecciones extraordinarias y lo que se establecen en los artículos 1 y 35 de la Constitución Federal, en el sentido de que las reglas sobre las que se rige una elección extraordinaria no pueden restringir los derechos reconocidos a los ciudadanos y partidos políticos. En este sentido, en una elección extraordinaria, todos los actos de los gobernados u órganos de autoridad que inciden en ese procedimiento electoral se regulen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables a las elecciones ordinarias, con los ajustes razonables y necesarios que resulten de la duración del proceso electoral extraordinario. De manera que
En un proceso electoral extraordinario, la autoridad administrativa tiene el deber de respetar el plazo otorgado por el legislador para la materialización de la elección y de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales que durante el proceso electoral puedan deducirse. Ello atendiendo a criterios de racionalidad y proporcionalidad en relación con los plazos que para el desarrollo del proceso se prevengan por el legislador. Luego, entonces, un aspecto importante es el término de separación del cargo de los ciudadanos que participan en las elecciones extraordinarias. Es de considerar necesario realizar modificaciones a las limitantes establecidas para aquellos ciudadanos que deseen participar como candidatos en un proceso electoral y que se encuentren en alguno de los supuestos señalados, que en forma general son no ser servidor público de alguno de los 3 ámbitos de gobierno, no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, no estar en servicio activo del Ejército, la Armada o Fuerza Aérea, no ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o juez de primera instancia. Tiene una excepción, es la de separarse de sus respectivos cargos 90 días antes de la jornada electoral. Sin embargo, para una elección extraordinaria, el legislador no indicó el plazo de separarse en el cargo que debe exigirse a los contendientes en una elección de esta naturaleza, por lo que dicho plazo debe ajustarse de conformidad con los tiempos establecidos en la convocatoria emitida, para que con ello se garantice una participación efectiva, razonable y proporcional con los plazos con que se llevase a cabo la elección extraordinaria. En el caso de que se tenga que celebrar una elección extraordinaria para cualquier tipo de elección, ya sea de ayuntamiento, diputados o de gobernador, la ley electoral del Estado de Zacatecas no establece el plazo que debe de tomar en cuenta un servidor público, que de acuerdo a su cargo debe de separarse del mismo para poder contender en la elección extraordinaria. Y al considerar que al momento de decretarse dicha nulidad de la elección, no se tiene certeza de cuándo se celebrará la jornada electoral y poder contabilizar los 90 días previos que la ley establece del plazo de separarse del cargo, tratándose de una elección ordinaria. Es de resaltar que aquí en nuestra entidad, lo señalado en los lineamientos y reglamento de referencia, restringe el derecho político electoral de ser votado, en virtud de que la autoridad administrativa exige la separación del cargo 90 días antes de la elección extraordinaria. Para ello, mi interés es de lograr procesos lo más justos y apegados al derecho posible, y el hecho de que en nuestra ley electoral no se encuentren estipulados los términos para separarse del cargo cuando de elecciones extraordinarias se trate. Corremos el riesgo de vulnerar los derechos de los ciudadanos que pretendan contender por la elección extraordinaria. Es por lo anterior que para garantizar la participación efectiva, razonable y proporcional de quienes pretenden postularse a un cargo de elección popular en un proceso extraordinario, se propone reducir el plazo que está establecido para el proceso ordinario, referente a la separación del cargo de 90 días, a un plazo de un día antes del inicio del registro de las candidaturas, con el fin de respetar los derechos electorales y, por lo tanto, hacer efectiva la participación de aquellos ciudadanos que tengan la intención de participar en el mismo. Además, como ya se mencionó, no es posible el cumplimiento del requisito de separación de los 90 días si se toma en cuenta que el periodo de realización para la elección extraordinaria, desde la emisión de la convocatoria hasta el día de la jornada electoral, lo cual enfatiza la desproporcionalidad del plazo exigido, pues la autoridad requiere del tiempo mayor de separación del servidor público a aquel en el que se llevará a cabo todas las etapas del proceso electoral. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Artículo 1. Se reforma el numeral 1
y se adiciona el numeral 3, recorriéndose el siguiente en su orden del artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 31, numeral primera. Las elecciones extraordinarias se sujetarán a lo dispuesto en la Constitución local. Esta ley y lo que establezca la convocatoria que al efecto expida la legislatura, en lo que se ajustan los plazos para la obtención del apoyo ciudadano, que en su caso requieran aquellos ciudadanos que pretendan postularse por la vía independiente. Numeral 3. El servidor público con función de autoridad de cualquiera de los 3 niveles de gobierno que pretenda contender en el proceso electoral extraordinario deberá separarse del cargo un día antes del inicio del registro de la candidatura correspondiente. Numeral 4. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y formalidades que la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley General de Instituciones y esta ley establecen. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, atentamente el de la voz. ¿Sería cuánto, diputado?